corazones por medio de la palabra. Me llamaba el Calé esta mañana y me decía de ministrar la palabra, y el Señor me regaló hace unos días algo con la única y sana intención de hacerles bien. En esta tarde yo me siento orgulloso y privilegiado de poder transmitir la palabra del Señor. Amén. Voy a arrancar Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 en adelante. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y él respondió: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado para ti esto y no pediste muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras y te he dado corazón sabio y entendido, tanto que ni antes ni después se levantará otro como tú. Amén a su palabra. Como podemos ver por medio de estos versos, llega un momento clave para la vida de Salomón, donde demuestra haberse necesitado de que Dios obre por la necesidad que tiene, porque le ha puesto para ejercer un cargo que necesita de Dios. Por su contexto podemos conocer a Salomón desde joven, y nos enseña que tenía temor y que vivía cerca de David su padre, el cual le enseñó a vivir cerca de los mandamientos del Señor, de manera que en el capítulo 2 dice la palabra que llegaban los días en que David había de morir, y acercándose le lanzó un consejo que le decía así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y respetando sus decretos. Pero aunque Salomón crecía de esta manera tan correcta, demuestra haberse necesitado por Dios, y qué bueno es esto. Pero en la misma familia de David hay un hermano de Salomón, el cual se llama Absalón, que éste se quedaba mirando al trono de su padre desde joven y ya se veía justo y capaz de poder administrar a ese pueblo, de manera que solo deseaba usurpar el trono de su padre sin importarle absolutamente nada, y por esto se creía capaz de poder gobernar al pueblo. ¿Qué cosa? Uno con tanto temor que se le tiene que aparecer Dios a ofrecerle lo que le necesite, y otro con la soberbia de quererse el próximo rey por las obras que hace. ¡Qué gran diferencia me enseña la palabra! Salomón ha crecido a los pies de su padre en obediencia, de manera que en una ocasión, cuando se supone que tiene unos 20 años, David conocía que Salomón tenía sabiduría, y acercándose le dice: oye, Salomón, mira, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, que ha derramado sangre de guerra en tiempo de paz, y ahora le dice: vete y haz conforme a tu sabiduría, porque ya lo demuestra. Antes de nada, Salomón demuestra ser un joven que vivía en temor y con sabiduría, pero Absalón demuestra todo lo contrario, porque crecer en la misma casa, con las mismas enseñanzas, no siempre depende de lo que el padre enseña, sino de lo que los hijos quieren aprender, sino que se lo digan a Samuel. Recién destetado, recuerda Ana la promesa que le ha hecho Dios, y lo lleva al templo en la tierra de Silo. Allí se encuentra un anciano en desorden, sentado en una silla, sin moverse y sin hacer nada. Pero atención, tiene a los hijos en desorden, haciendo lo que a Dios no le agrada, de manera que han hecho un utensilio fabricado a su forma con 3 dientes para tomar de lo que traen en sacrificio a Jehová, de manera que, es decir, que se quedaban a las puertas del templo y tomaban a la fuerza de lo que el pueblo traía para tomar el sacrificio de Jehová, y le hacía devorar las ofrendas que traían al Señor, porque eran caníbales. Pero si algo me demuestra Samuel, es que aunque tenía mala influencia dentro del templo, me aprende que nunca dependió de lo que en el templo se enseñaba, sino de lo que la voz de Dios le aprendía en el secreto. Y esto es lo que importa. En cambio, Absalón, aunque ha crecido en un ambiente sano, con consejos sabios y en un ambiente para crecer bien, decidió tener un corazón corrompido, tanto que parece haber estado en la cena del falso escudero de Saúl con David su padre.
viene aquel amalecita que aparentaba haber venido de la batalla. Dice que de manera que rasgó sus vestidos para presentarse delante de él, para darle las noticias, queriéndose ganar, porque esta era la única intención, ganarse el corazón de David. Pero lo único que se acabó ganando fue su propia muerte, por el dolor que le causó a David con la entereza que le traía estas noticias, haber matado a quien consideraba como el ungido de Jehová. Pero también llegó el momento donde Absalón se presenta a las puertas del palacio, y allí donde transitaba la gente por necesidad, se presenta él y dice: oye, mira, que no hay nadie en el palacio que pueda atender vuestra necesidad. Y de seguido, sabiendo que le escuchaban, exclamaba: ¡ay, quién me diera a mí de ponerme por juez para de alguna manera abastecer las necesidades que tiene el pueblo! Y dice la palabra textualmente: y de esa manera consiguió robar el corazón del pueblo. Pero así como David conocía la sabiduría de Salomón, también conocía la malicia y la astucia del corazón de Absalón, de manera que cuando le avisaban que estaba a las puertas del palacio, David pega el grito a los sirvientes y tiene que decir: vámonos, que Absalón es capaz de hacer cualquier cosa, porque Absalón amaba tanto el trono que no le importaba ni la vida de su propio padre, demostrando que había sido el asesino de sus propios sentimientos como hijo, como para darle por complacerle a su corazón egoísta. El pueblo tan grande, pero Dios que está en el cielo está mirando todo esto y ve a un pueblo con la necesidad de seguir viviendo, pero también con la necesidad de que alguien les corrija y les haga vivir en santidad y en rectitud. Y ahora está viendo dos hombres totalmente diferentes. Ve a un egoísta incoherente, pero también ve a un joven lleno de sabiduría, con un temor reverente delante de su presencia. Absalón queriéndose satisfacer sus deseos de egoísmo, pero Salomón tiene el corazón suficiente como para honrar a Dios y que Dios se sienta honrado por él. Y Dios, viendo todo esto, para mantener al pueblo con vida y que anden en santidad, decide hacer un juicio él mismo entre los dos y levanta la espada. Y esta espada es capaz de descubrir el corazón y los sentimientos de padre que se albergan en Salomón, porque la astucia de Absalón pudo robar por un tiempo el corazón del pueblo, pero nunca pudo robar el corazón del juez santo. Y por ello decide dejar la vida del pueblo en las manos de Salomón, porque este nunca buscó el reinado por astucia, sino más bien por obediencia y sentimientos. Por eso Dios puede tener la plena confianza de dejarle a aquel pueblo en las manos. En el momento que Salomón es proclamado rey, dice la palabra atentamente: y Salomón amó a Jehová y ofrecía sacrificio solamente en los lugares altos. Porque déjenme decir algo, que esto es lo que me enseña la palabra. En la llanura y en las puertas del palacio es fácil conquistar el corazón de la gente a la vista del pueblo, pero en las alturas los sacrificios dependen solamente de mí y de Dios. Porque si algo me marca en la historia un sacrificio a solas, este era el de Abraham, que sacrificó a solas, excepto de espectadores, excepto la víctima y el creador, como Jacob, que dejando a la familia se ha tirado toda la noche en Peniel luchando con el ángel hasta que lo bendiga. Porque sacrificar a solas es para gente atrevida y que desea marcar la diferencia, porque en la intimidad de la soledad no es tan fácil saber conquistar el corazón de Dios. Pero Salomón sacrifica con tanta excelencia que si le aparece Dios y le pide, le dice que pida lo que quiera. Pero ahora, dando evidencia a Salomón del corazón que tiene, pide el beneficio, no para lucrarse, sino para gentes externos. Y le dice al Señor: mira, que yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni salir, por ello dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y satisface tanto esta petición el corazón de Dios, que le tiene que decir: por cuanto no has pedido larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, te doy sabiduría tanto que no se levantará otro como tú. Dios sabía lo que le iba a pedir, lógicamente, claro que sí, pero ante la lista me parece que Dios espera que le pida, le agrada tanto que Salomón priorice la necesidad del pueblo, que ha hecho
humanidad recuerde como el prototipo de que cuando se hable de la sabiduría, Salomón haga de ella en cada imaginación. De la misma manera pasa en otra ocasión con Moisés. Le dice: vete que mi presencia irá contigo, vete tranquilo. Pero ahora Moisés le contesta: sí, Señor, que esto podría estar en la lista de mis buenos deseos, pero ahora la lanza y dice: si tú no vienes, no nos movemos, porque si no, en que se conocerá que nos hallado gracia delante de tus ojos. Y dice la palabra que viendo esto tiene que decidir: Jehová anduvo con su pueblo. Cuánta satisfacción han conseguido crear las peticiones de Salomón y de Moisés en el corazón de Dios, que han marcado la historia. Pero me surgió una pregunta haciendo este mensaje y me decía: ¿podrán agradar al corazón de Dios nuestras listas de peticiones? Porque si algo resalta en estos pasajes que hemos tomado, era que priorizaron por encima de todo lo suyo el beneficio del pueblo. Pero es que hoy deseo tanto mi bienestar y lo digo tanto en lo mío y en el bien personal, que está por encima de todo. Pero a esto escribe Santiago en el capítulo 4 y tiene que decir: pedid y pedid mal, no recibid porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Pero hoy Dios quiere que todos sigamos rogando para que el pueblo conserve la vida. Hay muchas necesidades personales por las que seguir clamando, pero a esto, para que lo prioricemos, dice Pablo a los Efesios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, rogando por quién, por todos los santos. Dios ya sabe tu lista de peticiones, pero ante todo esto, prioriza que el pueblo siga con vida en el nombre de Jehová. Aleluya. Poco tiempo más tarde, cuando el reinado de Salomón se ha establecido, después de demostrar las diferencias que tiene con Absalón, su hermano, Dios puede ver que Salomón tiene el corazón y la capacidad suficiente para saber gobernar al pueblo. Pero ahora le toca ver una escena muy parecida a lo que él mismo había estado viviendo, con la diferencia de que ahora quien está sentado en el trono para hacer justicia con las necesidades del pueblo es el mismo. Dice la palabra que en aquel tiempo se le han presentado dos mujeres rameras con un caso que no cualquiera podía juzgar. Por eso se presentan delante del palacio, para que sea el mismo rey quien pueda juzgar. El caso es el siguiente: dos mujeres que moraban en una misma casa, una dio a luz y a los 3 días le nació el hijo a la otra mujer. Pero aconteció que una de ellas, mientras dormían, echándose sobre el niño, lo acabó matando, asfixiándole y quitándole la vida. Pero qué corazón más entenebrecido tenía, que durmiendo con la mujer en la misma habitación ni siquiera se ha dado de cuenta, cuando lo normal es que se habría vuelto loca poniendo el grito en el cielo por la vida de su hijo. Pero le duele tan poco que ve más beneficio en tomar la vida de lo ajeno que en lamentarse por la pérdida de sus propias entrañas, y decide de una forma muy sigilosa levantarse como de puntillas, mirando lo cómodo que duerme la otra madre, dejando bien despacio para que el niño duerma cómodo. Pero hay algo que me llama la atención por encima de todo esto. Cuando aquella madre expone el caso, hay un momento en el que lanza una bomba que me explota la cabeza. En el capítulo 3 y verso 21 dice literalmente así: me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo y vi que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y me di de cuenta de que no era mi hijo al que yo había dado luz. Dios mío de mi alma, que de la madrugada hasta la mañana hay unas cuantas horas, pero se levanta de madrugada y ve que no hay algo normal, que el niño está sin latido, que no tiene una temperatura normal, pero hasta la mañana no se da cuenta de que no es su niño. Yo no dudo de que aquella madre levantaría un lamento terrible en aquella habitación por la vida de aquel niño, pero que según las evidencias del libro de Éxodo, lo normal es que en Israel, en cada casa, habría una lámpara, y en caso de que al ser rameras no tendrían una lámpara, lo mínimo es que salga a la calle y que grite por las entrañas de la vida de aquel hijo. ¿Por qué no se preocupan en prender una lámpara o en ver el
Llega la mañana, obediente al Señor, y se encienden los rayos de luz. Ahora decide ir y correr las cortinas y ve el rostro del niño y ve que no es su hijo, porque ver la luz del día le hizo reconocer que no era su hijo, pero ver al juez desvelaron los verdaderos sentimientos. Desde el principio la madre que cuenta el caso le demuestra ser la madre del niño vivo, porque se envalentona en ser la primera, pero levanta dos gemidos desde lo más profundo del alma, y el primero suena así, que es igual. ¡Ay, Señor mío! Aquí Salomón nota la diferencia, pero manda traer una espada, y dice la palabra que removiéndose las entrañas de aquella madre volvió a gritar: ¡ay, Señor mío! Porque el lamento se repite cuando el dolor se demuestra. Mientras hay oscuridad habrá un lamento sin sentido, pero cuando llega la luz de la palabra, esta tiene la capacidad de abrir los ojos para que el lamento sea tan verdadero que el juez se dé cuenta, porque solo a la luz de la palabra se desvelan los verdaderos sentimientos. Atento, me daría esta frase: el lamento de la oscuridad por algo ajeno no es lógico, pero la necesidad del lamento a la luz de la palabra tiene solución. Llegó el momento donde el profeta Eliseo se acerca donde la tsunamita y le dice: el año que viene abrazarás a un niño. Habiéndose cumplido el tiempo, va y dice que estando en el campo con su padre se echa las manos a la cabeza, porque al niño le duele la cabeza. Pero ahora viene la reacción de aquel padre. Dice que toma un criado y le dice: oye, llévaselo a su madre, que a ese niño parece que le duele la cabeza. ¡Ay, padre! Si es que es increíble, esto a mí me rompe. Pero ahora, cuando ha llegado donde su madre y se le ha muerto en las manos, lo ha dejado en el aposento que preparó anteriormente para el profeta, porque no quería que la espada de la indolencia de aquel padre atravesaría la vida de su hijo, porque aquel padre era capaz de preparar el aposento para el profeta, para que estuviese cómodo, pero era totalmente incapaz de preocuparse por lo que Dios ya le había regalado. Y cuánto peligro tenía la vida del niño en las manos de aquel padre insolente y en las manos de aquella falsa madre que quisieron normalizar la pérdida de su hijo. ¡Qué miedo tener la capacidad de normalizar un dolor tan grande! Pero aquella madre, con corazón de madre, decide correr hasta el profeta, porque mientras esté el profeta hay esperanza. Cuando aparece que está el profeta, es capaz de resucitarlo, aunque lo visual parezca no tener esperanza ni vida. Pero si aquella madre verdadera y la tsunamita se quedan lamentándose y llorando, el niño muere. Pero menos mal que corrieron. Por eso hoy digo, no normalicemos el no sentir la vida del Espíritu dentro de nosotros, porque correr con necesidad muchas veces es la mejor opción. Por esto te invito a correr hasta la cruz, porque tiene la capacidad de poder resurgir los sentimientos. Dice David en el Salmo 89: mirando a este rey, justicia y juicio van en tu trono, y misericordia y verdad están delante de ti. Y ahora también se suma Pablo a esto y dice a los tesalonicenses: hermanos míos, no paséis al Espíritu. Por eso hoy digo, corre, su espada es capaz de conservarte la vida y su abrazo capaz de resucitarte, en el nombre de Jehová. Una vez que Salomón escucha a las dos madres, conoce la gravedad del caso que estaba juzgando, pero parece que mirando al cielo se acuerda de una herramienta que cuando es puesta en alto revela los sentimientos más verdaderos. Y aunque ya está percibiendo alguna cosa, toma la decisión de pedir una espada a los criados. Y cuando la coge en las manos, hay evidencias en la Biblia de que hay una madre bastante más nerviosa que la otra. Y dice Salomón: partid al niño por la mitad y darle la mitad a cada madre. Pero cuando aquella madre ve aquella espada puesta en alto, dice la palabra que se le conmovieron las entrañas dentro de ella y tuvo que decir dárselo a ella. ¡Dárselo a ella, pero que el niño viva! Porque la prioridad de aquella madre era que el niño conservaría la vida, aunque la otra, indolente, egoísta, como queriéndose compadecer, dice: no, hombre, que lo partan
por la mitad y que den la mitad a cada una, porque esto era la justicia egoísta que ella tenía. Pero Salomón, que ya lo ha visto claro, decide dar el niño a su verdadera madre, porque la espada de Salomón fue tan efectiva que reveló los verdaderos sentimientos. Pero conozco una espada que cuando el espíritu quiere ser apagado por la incoherencia y por las pocas ganas, sale a relieve, y dice el autor de los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta partir el alma y el espíritu, que parte las coyunturas y los tuétanos, y que pesa las intenciones del corazón. Por ello digo, gloria a la espada de Dios, en el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Pero hay algo que me llama la atención. El juicio termina. Y es que dice la palabra que todo el pueblo tenía, porque vieron que Salomón tenía sabiduría de Dios para juzgar los casos. Y esto me hizo hacerme una pregunta que al cabo de leer muchas veces el mismo pasaje pude entender. Y mi pregunta era, ¿qué es lo que mantuvo al niño con vida? ¿Los sentimientos de aquella madre? No, hay algo mucho más profundo. Entendí que si Salomón no pide sabiduría, el niño pierde la vida. ¿Por qué? Pues porque el juicio hubiese sido totalmente diferente. Cuando Salomón pide sabiduría, está pensando en gobernar mejor al pueblo para que el pueblo ande en santidad. Pero aunque esto era lo necesario por encima de todo, también había un plan trazado por la voluntad perfecta de Dios para mantener con vida a un niño inocente. Una sabiduría humana hubiese podido complacer el corazón egoísta de la falsa madre partiendo al niño por la mitad, pero la sabiduría del juez santo hace que su plan sea trazado para que el niño conserve la vida. Pero todo esto lo pude ver desde otra panorámica totalmente diferente, y pude ver a Moisés luchando por la santidad del pueblo, revelándole los mandamientos y la ley para que el pueblo ande en santidad. Pero sigue habiendo algo evidente: la vida del pueblo seguía corriendo peligro. También lo pude ver con Samuel, el profeta, que en el tiempo que cada cual hacía lo que bien le parecía, este andaba con santidad, y aunque sabía gobernar bien al pueblo, sigue habiendo evidencia de que la vida del pueblo seguía corriendo peligro. Y así puedo hacer con muchos profetas como Jeremías, Isaías o el joven Josías, el que siendo joven hizo volver al pueblo a la palabra, destruyendo los ídolos, pero aún así la vida del pueblo seguía corriendo peligro. Pero hubo un momento en el que el pueblo iba a caer en las manos de la madre equivocada, porque esa era la justicia que merecía nuestro pecado. Nos lo explica Pablo en la carta a los Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sale Ezequiel en el capítulo 16 y nos revela nuestro verdadero estado, y tiene que decir: no hubo ojo que se compadeciese de nosotros, siendo arrojados sobre la faz del campo con menosprecio de nuestras vidas. Pero así como Salomón pide sabiduría y el plan es que el niño viva, así también explica el libro de Juan que hubo uno que, siendo Dios, tiene el deseo de hacerse hombre. Asimismo dice Pablo a los filipenses que hubo uno que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque diré algo: si Jesús no se hace hombre, el niño muere. Y esta es la preciosa voluntad de Dios. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta era su voluntad, porque el juez santo ha sido el único capaz de conservarnos la vida, de manera que, siendo el juez, se convirtió en el culpable para hacernos a nosotros inocentes. Sí, así es, él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero Pedro, viendo toda la recuperación a lo largo de los años, en la primera epístola tiene que decir: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el 10 me cala el corazón, tiene que decir: mas vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, vosotros que no habíais tenido misericordia, pero que ahora Dios se ha compadecido de vosotros. Por eso digo que no mereciendo nada, Él decidió
eligió a aquel hombre para salvarnos de caer en la condenación eterna, para las manos de la madre equivocada. Pero damos gracias por los sentimientos despertados en el Cordero Eterno que habitaba en el cielo, del cual dice Juan, dando gracias. Tiene que decir bendito Pablo, tiene que decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Nosotros creemos en Él, y dijo Juan, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso óyate con esta promesa, perteneces a su rebaño, eres su hijo, en el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Necesito 3 minutos para hacerlo. Cuando Salomón se presentaba delante de su padre, podía estar totalmente tranquilo. Pero a diferencia de que cuando tenía Absalón, prefería huir del palacio. ¡Qué diferencia de hijos! Porque así como conocía el corazón de Salomón, también conocía la astucia de Absalón. Y pensando en esto me hizo entender, con todos los respetos, que nosotros nunca nos presentemos con la sabiduría y la bondad de Salomón, sino más bien con la astucia y la malicia de Absalón. Pero después de todo esto, aún así David demostró tener un corazón de padre. Y ahora tengo que decir que aunque tuvo buenos deseos teóricos, tenemos un padre con sentimientos llevados a la práctica. Llegó el momento donde Absalón estaba en la guerra y acaba muriendo. Ahora se le acercan 2 mensajeros al palacio y el atalaya que está viendo parece ser que el primero trae buenas noticias, pero lo que preocupa a David es que hay otro por detrás corriendo y se le presenta con las siguientes noticias: bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado la vida de nuestros enemigos en las manos. Y ahora le dice, priorizando la evidencia del corazón de padre que hay en él, tiene que decir, oye, ¿cómo está Absalón? Dice, pues mira, me acerqué para allí y vi que había gran alboroto, pero no pude ver nada. Y ahora el que venía corriendo, que era el etíope, le tiene que decir las mismas noticias. Pero Salomón, David, sigue dando evidencia porque le dolía el corazón de padre y se presenta diciéndole con mucha alegría, que todos tus enemigos sean como este joven, porque la justicia humana del etíope cantaba victoria, aunque para David esto era un lamento por el corazón de padre que tenía. Y recibiendo aquella noticia, subiendo a la sala, David levantó un lamento que dice así: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera a mí el morir en tu lugar? Eran buenos deseos teóricos, pero de la misma manera que el etíope se alegraba, así la justicia del pecado se alegraba de vernos en nuestra condenación. Sin embargo, la justicia divina desde la cruz sentía amor por nosotros. Por eso cuando Jesús vio que el pecado nos quitaba la vida, se levantó de su santa morada y dijo: para David pudo quedar como un buen deseo, pero viendo que mi pueblo corre tanto peligro, para mí no hay deseos teóricos, sino más bien sentimientos llevados a la práctica. No vino de cualquier manera. Isaías tiene que decir que él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, de manera que el 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora habla como el transcurso del sacrificio, pero llega el momento que dice: viendo el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. Porque déjame alentarte con algo: Jesús, viéndote de la cruz, sentía el corazón satisfecho al verte hoy aquí dándole la gloria. Además de esto, la palabra me enseña y me muestra que en las peores situaciones él no se queda con un buen deseo. Él es el buen padre que sale al rescate. Dice la palabra en el Salmo 103, como Jehová se complace de sus hijos y como Jehová se compadece de los que le temen. En su humanidad demostró tener un corazón de padre, porque atentos, si cuando Pedro se ahogaba, Jesús se queda con el deseo de salvarlo, pero no extiende la mano, Pedro pierde la vida. Al igual que Lázaro, cuando viene ya muerto, si Jesús no lanza la orden, Lázaro no resucita. Por eso hoy digo que en medio de tu problema estés tranquilo, porque Él no se queda con un buen deseo. Él viene al rescate. Y en medio de este mundo, dice Pedro, que nadie tenga por tardanza su venida, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también desea ver cómo corremos con niños en los brazos, trayéndolos al templo, para que el juez santo les dé la vida que
muestran, aunque también nos desea ver cómo corremos al aposento para resucitar los sentimientos que hace tiempo que hemos perdido. Por ello dice Elizabeth a su amigo joven, tiene que decir: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz y te irá bien, porque su amistad solo trae beneficios. Estuvo andando con 12 hombres que los trató de amigos por encima de siervos, y les tiene que decir: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, y atentos y ahora y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por ello digo, su amistad solo trae beneficios. Vivamos con fidelidad y entrega, entregándolo todo en el nombre de Jehová. En ese aplauso a la palabra de Dios. Esta era la palabra expresada desde lo más profundo del corazón, con sentimiento de verdad. Que Dios les bendiga mucho. Amén. ¿A cuántos ha bendecido Dios? Levanta tu mano, grita un fuerte gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Kevin por esta palabra tan bendecida y tan de Dios. Amén. Me conmovía, hermanos, el último detalle, hablando acerca de los sentimientos de David como padre, Fernando, que era un buen deseo, que lloraba: Absalón, hijo mío, pero se quedó en un buen deseo. Absalón murió, pero nuestro maestro no solamente tuvo un buen deseo por sus hijos, aleluya, sino que Él nos ha dado vida juntamente con Él. Y por eso estamos en este lugar, aleluya, no por capacidades, no por fuerzas, sino por gracia y por su misericordia. Amén. Creo que Dios nos ha bendecido, hermano. Aleluya. Apagamos el directo. Esto solo nos interesa a nosotros.